Estimados amigos, amados hermanos, estaba observando el otro día, aquí en el libro de Génesis, en el capítulo 45. Estoy usando una versión que no es la que uso siempre. Y me llamaba la atención algo que expresa en esta versión que es la Reina Valera del 60. Dice, hablando de José, capítulo 45, verso 1 dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces, dice esta versión, se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Me llama la atención que, que dice gritos. Creo que hemos abordado ese tema de la forma como gritó, pero las otras versiones no lo explican igual. Me gusta esta versión de los gritos porque me demuestra la amargura tan tremenda que tenía José. Y fíjese que todo esto se refleja cuando tiene hijos. El primer hijo que tiene, dice en el capítulo 41, en el verso 51, nos dice que su primogénito se llamaba Manasés. Y Manasés quiere decir el que hace olvidar. Dice aquí algo interesante, y es lo que quiero llamar su atención. El que hace olvidar. Y era porque estaba, yo digo, ¿por qué quería olvidar? ¿Por qué quería no acordarse? ¿Verdad? Y es porque usted sabe la historia de José. Dice que como él tenía sueños, como él tenía revelaciones, sus hermanos lo envidiaban. Además de que era evidente que su padre lo amaba más que a todos los demás. Fue cuando le hizo la famosa túnica de muchos colores o de diversos colores, como dice esta versión. Entonces sus hermanos le agarraron envidia y rencor. Y dice que no le podían hablar pacíficamente. O sea, lo detestaban. Y hay unos pasajes interesantes aquí en el capítulo 42, cuando ellos están reflexionando sobre el daño que le hicieron a José. Y dicen, y decía el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis. O sea que ahí usted tiene que recordar que lo echaron en una cisterna, en un pozo. Le dijeron al papá que un animal se lo había comido. Pero en realidad, al tirarlo al cisterna, era una especie como de venganza, como de descarga de enojo contra José por la terrible envidia que le tenían, ¿verdad? Pero dice aquí que el alma de José estaba angustiada. Después se lo vendieron a unos ismaelitas, dice, ¿verdad? Y fueron y engañaron al papá. Pero todos esos acontecimientos de que lo rechazaban, y eso es lo que quiero llevarle a usted el rechazo, hicieron que el alma de José estuviera muy angustiada y también estuviera en un extremo, amargada al punto que se tuvo que liberar
en un llanto con gritos. Este es interesante. Este es muy interesante porque eh, ahora puedo entender por qué quería olvidar, por qué le puso Manasés. Y Manasés dice aquí que esto es el que hace olvidar. Ese es es lo que me llama la atención. Quería olvidar. Por eso cuando nace en Manasés, dice en el capítulo 41, en el verso 51, dice, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. O sea, él quería olvidar. Pero ahí me enseña algo. El único que puede hacer a uno olvidar es Dios. Dios es el único que puede trabajar con este problema de la amargura. Y como les decía yo en Radioción el día de ayer a algunas personas, no estoy en contra de la psicología, pero la psicología es solamente el esfuerzo humano, el esfuerzo del hombre, de querer ayudar al alma a balancearla, a balancearse, ¿verdad? Pero lo que yo entiendo es que realmente el único que tiene la cura para los problemas del alma, como la amargura, por ejemplo, como José que estaba amargado, es Dios. Por eso él dice aquí, Dios me hizo olvidar. Dios es el único que tiene la solución. Esto lo digo porque reflexionábamos el día de ayer sobre la amargura. Y allá en el libro de Hebreos, en el capítulo 12 de Hebreos, quisiera que lo buscáramos, dice en el capítulo 12, verso 15, mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades. Uno de mis expastores le oí una enseñanza muy preciosa de este asunto, de la raíz, ¿verdad? Estaba hablando de los árboles, estaba diciendo que un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno, pero el problema es la raíz. Me acuerdo que hablaba de la jardinería y de las personas que trabajan haciendo yardas aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Y muchas veces, pues, semana a semana tienen que pasar una máquina para cortar el pasto. ¿Por qué crece el pasto? Por la raíz. La maleza, como por ejemplo la cizaña. La cizaña crece porque tiene raíz. Para poder eliminar la cizaña hay que arrancarla de raíz. Me gusta que aquí dice raíz de amargura. Y es donde quiero entrar en la reflexión corta del día de hoy. Las raíces de amargura. ¿Qué son las raíces de amargura? Hay muchas raíces de amargura, pero hoy quiero concentrarme, al haber visto lo de José, quiero concentrarme un poquito en una raíz muy particular de la amargura. Porque aquí está diciendo que la persona amargada no puede alcanzar la gracia. José fue un hombre amargado de alma, odiado por sus hermanos, rechazado. Mire, el odio, cuando nos odian, no nos quieren, y usted no sabe ni cuenta por qué. Hay veces uno le cae mal a alguien y uno no sabe ni por qué. No sé si le ha pasado a usted, pero me ha pasado a mí. Muchas veces he querido congraciarme con alguna persona, pero le caigo mal. Y por más de que yo me esfuerce por querer hacerle gracia, me doy cuenta que no me acepta. No soy santo de su devoción, ¿verdad? Y entonces viene el rechazo. Hay gente que lo odia a uno y uno no sabe ni por qué. Es como una oposición que hay, ¿verdad? Ese odio causa amargura. Ese odio que le tenían los hermanos, porque ahí dice que lo odiaron. Ahí dice que lo odiaron. Ese odio es una raíz de amargura. La amargura tiene raíces. ¿Qué es una raíz? Una raíz es
de donde sale lo que fabrica la amargura, lo que genera una amargura. Se lo digo porque con el respeto que me merecen todos ustedes, puede ser que usted esté amargado, puede ser que usted esté amargada, mi querida amiga y mi querida hermana. Puede ser que usted tenga alguna raíz de amargura. Y como pueden ver, José estaba amargado porque lo odiaban sus hermanos, lo rechazaron sus hermanos, fue calumniado por una mujer. Una mujer lo calumnió, una mujer mintió acerca de él. Y ese falso testimonio que esa mujer dio hizo que José fuera a parar a la cárcel. Sí, claro, podemos decir que todo era plan de Dios, sí, pero él estaba amargado. Por eso la liberación de él vino con los gritos. Por eso el grito y el llanto, las lágrimas y los gritos. Eso se mira mucho cuando hay un ministerio de liberación y se está procediendo a liberar a una persona. Muchas veces las personas se liberan llorando, muchas veces se liberan las personas gritando, muchas veces las personas cuando está el proceso de liberación están manifestando actitudes de violencia. Entonces todo esto nos lleva a entender por qué la persona está amargada, porque hay esa raíz. Lo que está generando la raíz, lo que está fabricando la amargura constantemente es una raíz. Y esa raíz puede ser el odio, les dije, puede ser el rechazo, puede ser también el resentimiento. Cuando uno está resentido, era obvio que José estaba resentido. Y José no podía desarrollar todo el plan de Dios en esas condiciones. Y aunque Dios estaba con él, porque eso es lo importante, ver que Dios estaba con él, ahí lo dice, que mientras él estaba en la cárcel, dice que Dios estaba con José. Déjame encontrar el verso. Y fíjate, a ver qué tremendo. Cuando lo llevan y se dan cuenta ellos aquí que dice en el capítulo 39, en el verso 21, que a pesar de que José estaba en la cárcel, Jehová estaba con él. Ahí dice, pero Jehová estaba con José. Y José estaba amargado en la cárcel, resentido en la cárcel, dolido en la cárcel. Todavía no había pegado el grito ahí. El grito lo pegó después, ¿verdad? El grito ya vino en el capítulo 45. Ahí vino la liberación. Pero quiero decirle que, de acuerdo a Hebreos, capítulo 12, dice que los que tienen raíces de amargura tienen dificultades para alcanzar la gracia de Dios. Ahí dice, ¿verdad? Para alcanzar la gracia de Dios. Esa palabra gracia que encontramos ahí en el verso 15 es la palabra 5485. Dice charis, pero nos corrigen, muchas personas dicen carismático. De ahí viene carisma. Los carismas, algo que Dios da de gratis. Por eso gracia es de gratis, no se cobra. Esa palabra es la palabra número 5485, quiere decir favor, quiere decir también regalo, quiere decir beneficio, un beneficio, quiere decir bendición también. Las bendiciones, ¿verdad? Y qué tremendo dice que las raíces de amargura dice que causan dificultades. Por eso mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia. Yo quiero que usted no deje de alcanzar la gracia de Dios. Ese es el propósito de esta conversación.
Dice aquí, mira que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades. Entonces sacamos la conclusión y la enseñanza de que los amargados van a tener dificultades para alcanzar las gracias, la gracia de Dios, ya sea un beneficio, ya sea un favor, ya sea un don del Espíritu, un regalo o una bendición. Ese es lo que quiero compartir con usted. Y ayer no tuve tiempo de desarrollar todo el tema como yo hubiera querido. Usted sabe que a veces en la radio el tiempo es el enemigo más grande. Tal vez si usted me permite el día de hoy, podamos explicar un poquito mejor este asunto. Porque el único que nos puede desamargar la vida es Dios. Por eso fue Dios el que lo hizo olvidar. Cuando dice ahí, José, ¿verdad? Que le puso Manasés a su hijo, porque Manasés significa el que hace olvidar. Y él mismo explica con su boca por qué le puso Manasés. Dice, porque Dios me hizo olvidar mis trabajos y mis esfuerzos, y también la familia de mi padre, también la casa de mi padre, porque ahí lo rechazaron, ahí fue odiado y ahí fue vendido, ahí fue dañada su alma. Entonces viene y dice él, Dios es el que nos hace olvidar. Dios es el que me ha hecho olvidar. Por eso el hijo se llamaba así, Manasés. El único que nos puede hacer olvidar, el único que nos puede sanar, el único que nos puede restaurar es Dios. Las heridas más grandes no las hace la gente de afuera. Los de afuera también nos dañan, pero las heridas más profundas, las heridas más sangrientas y dañinas, las hace la gente de nuestra casa. Las hace la gente que debió habernos amado. Esos son los que nos causan las grandes heridas. Por eso cuando le hacen la pregunta, ¿dónde te hicieron esas heridas? Y la respuesta es, estas heridas me las hicieron en la casa de mis hermanos, en la casa de los que me deberían haber amado. En lugar de amarme, me cortaron. En lugar de aceptarme, me crucificaron. En lugar de aceptarme, me rechazaron. Eso es lo que quiere decir esa profecía. Pero bueno, quiero hablar especialmente con las personas que como José, parece que están bien, pero están amargados. Se mira su vida normal, pero están amargados. Se miran que están viviendo una vida bastante aceptable, pero en el fondo de su interior, en el fondo de su corazón y de su alma, desean pegar gritos como José. Son esas personas que muchas veces lloran cuando están a solas. Son esas personas que muchas veces al cerrar la puerta y quedar a solas, son un mar de lágrimas por el dolor que tienen. Y como la gente es tan privada muchas veces, no quieren hablar. Muchas veces no quieren decir qué es lo que les sucede, pero están amargados. Esto para mí es tremendo porque el estar amargado hace que no logremos alcanzar toda la bendición de Dios. Y por eso Dios fue el que hizo olvidar a José. Para que José se pudiera desarrollar en el plan, Dios lo tuvo que desamargar. A usted, Dios tiene que desamargarla. A usted tiene Dios que desamargarlo. Y le estoy hablando a todos los que en apariencia parece que están bien, pero que muy bien saben en el fondo de su corazón que necesitan ayuda porque están amargados. ¿Amargados cómo?
Bueno, amargados por las raíces de amargura. ¿Qué son esas raíces? Quiero concentrarme en el rechazo, quiero concentrarme en la envidia. Eso es lo que tenía José. Quiero concentrarme en el odio que nos tienen muchas veces o que le han tenido a usted. Fundamentalmente el espíritu de rechazo. Ese espíritu que se movió fuerte en contra de José. ¿Quiénes lo rechazaron? Sus propios hermanos. La propia gente de su casa rechazó a José. Entonces, la razón que los perdonó fue porque Dios lo desamargó a él. Si hubiera estado amargado, los manda a matar a todos, ¿verdad? Porque cuando llegó a tener esa posición tan importante que era la mano derecha de Faraón, tenía el poder para dar la vida y para quitarla. Él era el que mandaba. Pero gracias que el Señor lo había desamargado. Eso fue lo que nos quiso dar la revelación de Manasés. Dios me hizo olvidar la dureza de mi vida y el rechazo de mi familia. Eso es lo tremendo, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos de raíces, estamos hablando de las fuentes. Y esas fuentes muchas veces aparecen a lo largo de nuestra vida. Especialmente aparecen en el tiempo en el que estamos en el vientre de nuestra madre. Las raíces de amargura tienen su raíz cuando estamos en el vientre de nuestra madre. Y quisiera que fuéramos al libro de Lucas, en el capítulo 1 de Lucas, por favor. Lucas capítulo 1, y aquí vamos a ir a leer un poquito para darle fundamento bíblico. Usted sabe que no podemos decir nada si no le damos un fundamento bíblico. Aquí hay un acontecimiento que la Biblia nos narra que nos enseña a entender lo que yo le estoy diciendo a usted sobre dónde aparecen las raíces de amargura. Y le estoy diciendo que las más importantes aparecen en el vientre de nuestra madre. Dice aquí, por favor, permítame, toléreme un poquitito el tiempo que consumo en leer esto. Dice, capítulo 1 de Lucas, verso 39, dice, en esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bienaventurada tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Porque me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Porque he aquí, apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Bueno, dice que la criatura saltó de gozo en el vientre. Ese es el punto que quisiera. Incluso si usted es de la obra de Orange, póngale demasiado cuidado a lo que estamos hablando ahorita, porque nosotros somos un ministerio de liberación y de consejería de restauración del alma. Mire, para restauración del alma tenemos que entender esto. ¿Cómo es posible que un feto que está todavía desenvolviéndose en el vientre de su mamá pueda experimentar gozo? ¿Cómo puede experimentar gozo si no entiende? Uno diría eso, ¿verdad? Si no habla inglés o no habla español, si todavía no habla quiché, como nosotros allá en la tribu, ¿verdad? Si no habla un idioma específico, ¿cómo es que le da gozo si no entiende? Es que en el vientre se enseña, pero lo que se enseña en el vientre no es por medio de las palabras. Es un engaño cuando una mujer está embarazada en el hospital y viene su esposo a verla, como va en el embarazo, y le ponen el aparato ese con el gel del ultrasonido y se mira a la criaturita en una pantalla y la enfermera erróneamente le dice al papá, háblele.
¿Ve? Y entonces cuando el papá le dice, I love you, el chiquito reacciona en el vientre. ¿Cómo? Si el chiquito no habla inglés ni habla español. ¿Por qué se llena de gozo? Porque en el fondo nunca fue el niño el que oyó, incluyendo su oído apenas se está desarrollando. Y no habla español, no habla ningún idioma. ¿Cómo puede entender? No, no es el niño, es la madre. Eso es lo que no le explica esa persona, que esa enfermera no le explica eso. Las cosas le llegan al niño por las sensaciones de la madre, no porque él está entendiendo o esté escuchando algo y lo comprendió y como lo comprendió se llenó de gozo. No, la sensación la recibió la mamá y se la transfiere por cordón umbilical. La sensación le va al niño. Ahí el niño está aprendiendo a gozarse, ahí está aprendiendo a ser feliz. El niño ahí se está regocijando, ahí está aprendiendo la alegría, el gozo, pero también puede aprender amargura. En este caso, la salutación, la visitación de María le provocó un enorme gozo a Elizabeth. Y como Elizabeth se llenó de gozo porque llegó María a visitarla, ese gozo que experimentó Elizabeth le fue transferido a Juan el Bautista y dice que por eso brincó de gozo. Yo quiero trabajar esa parte porque ahí vienen las raíces. Y si la alegría, que es un sentimiento, si el gozo, que es una emoción, lo pudo experimentar el niño estando en el vientre, también el rechazo, también el resentimiento puede nacer en ese momento en que viene el rechazo. ¿El rechazo cómo llega? Bueno, este gozo que experimentó Juan el Bautista vino por una salutación, un saludo de María. Pero imagínense que si vienen palabras a la madre de rechazo al embarazo, si viene una sensación o unas palabras de abórtalo, tienes que abortarlo, eso ya es un sentimiento de rechazo. Y tal vez no lo abortan, tal vez, como en el caso mío, no me abortó mi mamá, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero vienen esas ministraciones de rechazo como José, de odio hacia José. Y ahí vienen las raíces de amargura. Y las que están en el vientre son mucho más difíciles porque están mucho más arraigadas del alma que las que se adquieren después. En el vientre, lo que se aprendió en el vientre se arraiga al punto que llega a formar parte de nuestra personalidad. Eso es lo que sucede. Y muchas veces usted dice, bueno, como decía Cuco Sánchez, ¿verdad? En aquella de piedra es en la cama, decía, así nací y así soy. Eso es lo que la gente piensa. Mire, la canción lo dice, así nací y así soy, y si no me quieren ni modo. Eso dice la canción, ¿verdad? No, fíjese que así nací porque así me hicieron. ¿Dónde lo hicieron? En el vientre. Del vientre vienen resentimientos. Del vientre vienen rencores. Del vientre vienen faltas de perdón. ¿Por qué? Por el rechazo. El momento en el que aquella madre tuvo pensamientos de rechazo hacia ese embarazo no deseado, en ese momento la criatura que está en el vientre aprendió el odio, aprendió el rencor, aprendió lo que es el rechazo. Y le empiezan a venir en ese momento diferente tipo de sensaciones a la madre. Sensaciones como de inseguridad. Por eso ese niño va a ser inseguro. Le van a venir sensaciones de temor, miedo. Y ese niño se está nutriendo del temor, del miedo que está experimentando la madre. Porque así como se experimentó gozo, dice la Biblia, que el niño experimentó el gozo,
De la misma manera, el niño puede experimentar el temor, el miedo, la inseguridad, el rechazo y la muerte. Lo puede experimentar. Y fíjese que tremendo, cuando vemos esto, comprendemos que este pasaje de Juan el Bautista, yo no necesito ser Sigmund Freud, yo no necesito ser Jung, y yo no necesito ser psicólogo para entender que la Biblia me está diciendo que la formación del alma comienza en el vientre de la madre. El alma como emoción, el alma como asiento de las emociones, a eso me estoy refiriendo. El alma como asiento de las emociones se forma en el cuerpo de la madre. Y lo que la madre que está embarazada experimenta, se lo va a transmitir al niño, y eso es lo que el niño aprende estando en el vientre. Ahí aprendimos a odiar, ahí aprendimos a tener cólera, a tener enojo, lo aprendimos en el vientre. A responder con cólera lo aprendimos en el vientre. A responder de una manera temerosa, medrosa tal vez, lo aprendimos en el vientre. Lo aprendimos como sensaciones, no es con palabras. No es la enseñanza típica de pizarra del maestro que nos explica con palabras. No, en el vientre no se aprende con palabras, sino con emociones. Por eso ahí es donde comienzan las raíces de amargura. Y el punto que tengo que tratar con usted hoy es que si usted está amargado, usted va a tener dificultades, dice el libro de Hebreos. Dice que va a tener dificultades para alcanzar la gracia. Usted va a tener dificultades para alcanzar la bendición de Dios. Usted va a tener dificultades para poder obtener un beneficio, un favor, un don, un regalo, una gracia, una bendición de Dios. Y yo le pregunto a usted que me está viendo, que tal vez tiene un poquito como de menosprecio, hay que estar hablando de ese hombre ahí, ¿verdad? Yo le pregunto, ¿no es lo que le está pasando? ¿No es lo que usted le pregunta al Señor? ¿Por qué me falta tanto la bendición? ¿Por qué no me dura la bendición? ¿Por qué no logro descollar? ¿Por qué por más que me esfuerzo no logro sacar adelante? Y yo le estoy hablando a los que se esfuerzan, a los que vinieron a Estados Unidos a esforzarse, y a los que tal vez no están viniendo a Estados Unidos, pero están en sus países echándole ganas y no pueden salir adelante. Y es porque hay amargura. La amargura nos estorba para alcanzar la bendición. La amargura nos obstaculiza el alcance de la gracia de Dios. Y el único que nos puede desamargar es Dios. Fíjese que el único que desamargó a José fue Dios. Por eso le mandó a Manasés, el que me hace olvidar. Dios me hizo olvidar el tiempo de mi amargura. Es lo que quiere decir en otras palabras. Ahora, ¿cómo lo hace Dios? Y aquí es donde voy cerrando lo que estoy compartiendo con todos ustedes. La única manera que Dios puede hacer esto, bueno, no es la única, pero la que yo conozco, tal vez habrá otra. Para mí es el Espíritu Santo de Dios. Por eso les decía yo el otro día que en el diálogo con Nicodemo, allá en el libro de Juan, el Señor Jesús le explica a Nicodemo que tiene que haber, para poder entrar en el reino, tiene que haber 2 bautizos. Pero quisiera desmenuzarlo un poquito en el capítulo 3, donde ya sabe que viene Nicodemo de noche y le dice al Señor, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales. Cuando habla de señales, está hablando de que su interés era lo sobrenatural. Su interés era cómo hacía las cosas de manera sobrenatural. Nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Pero entonces el Señor Jesús, como respuesta, le dice en el verso 3, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino.
Dice que no puede ver el reino. O sea, lo que está diciendo es que no puede entender las cosas del reino. No es que no pueda ver con los ojos estos, no. Cuando dice ver, lo que quiere decir es entender. Viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, dice el Señor. Por eso les hablo en parábolas, para que viendo no vean. ¿Qué quiere decir eso? Que no entiendan. Entonces lo que está diciendo el Señor, bueno, usted está interesado en mi querido amigo Nicodemo, mi discípulo a escondidas. Te quiero enseñar. Te quiero enseñar a hacer señales o te quiero explicar cómo es que yo hago las señales. Yo con mucho gusto te explico porque no soy egoísta. Pero para que yo te explique eso y tú lo puedas entender, necesitas nacer de arriba. Necesitas nacer de la mente para que puedas comprender, ver, ¿verdad? Para que puedas ver el reino, para que puedas entender la explicación del reino que yo te quiero dar en cuanto a las señales. ¿Mm? Y entonces Nicodemo se trabó con eso, no le entendió, como mucha gente muchas veces uno habla así, no le entienden. Y dice aquí, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces ahí viene la respuesta contundente del Señor Jesús. Jesús respondiendo, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar. ¿Ve? Ya no es solo entender, ya no es solo ver, sino si tú quieres entrar, si tú quieres participar, si tú quieres alcanzar el reino, alcanzar la gracia de Dios, esa gracia está en el reino. Y si tú la quieres alcanzar, necesitas dos cosas. Nacer del agua, es el bautizo en agua, y nacer del Espíritu, este es el bautizo en el Espíritu Santo. Por eso le recomiendo a usted un librito muy pequeñito, mírelo. Usted lo lee en una noche. Se llama Logos, la luz de la palabra. Aquí explicamos las 5 doctrinas elementales de la fe cristiana y cuando Hebreos 6, 2, 1 y 2 nos dice 5 doctrinas elementales, se supone que esto lo debe saber usted. Esta es una cosa mínima que usted debería de manejar. Son 5 doctrinas. La primera es el arrepentimiento de horas muertas. La segunda, la fe hacia Dios. Y la tercera es la doctrina de los bautizos. La doctrina de los lavamientos. La doctrina de las inmersiones. Y ahí está explicado lo que yo le estoy diciendo. Bueno, le dice que necesita bautizarse, nacer otra vez, imbuirse otra vez en agua, pero también en el Espíritu. Y mucha gente en la iglesia está bautizada en agua, pero no están bautizados en el Espíritu. Y esa es la gran diferencia. Por eso no se pueden desamargar. ¿Por qué? Porque el único que lo desamarga a uno es Dios. Eso lo aprendí con José. Dios me ha hecho olvidar, o sea, Dios me sanó. Ya me hizo olvidar. Me sanó. ¿Quién? Dios. Por eso le puso Manasés a su hijo. Bueno, el único que nos puede desamargar es el Espíritu Santo de Dios. Y por eso aquí recomienda el Señor Jesús que uno nazca en el Espíritu, o sea, que uno se bautice, que uno reciba el bautizo en el Espíritu. Una llenura del Espíritu Santo te sana. Una llenura del Espíritu Santo te restaura. Restaura mi alma, dice David, ¿verdad? En el Salmo 23. Porque el Señor es mi pastor. Nada me faltará. Junto a aguas de reposo me conducirá. Restaura mi alma, dice. La restauración del alma la da Dios, el Señor. Por eso se requiere en la iglesia experimentar la llenura del Espíritu Santo. Experimentar el bautizo, porque son cositas un poco diferentes. Parecen lo mismo, pero no lo son. Una cosa es el bautizo
y otra cosa es la llenura. El bautizo es por fuera. Se bautiza una persona por fuera. Pero la llenura es llenarlo por dentro a uno. Eso lo explicaremos después. El punto es la experiencia del bautizo en el Espíritu Santo o la llenura con el Espíritu Santo. En esas experiencias es que viene la sanidad. En esas experiencias. La consejería ayuda. La psicología puede ayudar. Pero yo sé que la psicología no resuelve el problema que tú tienes. Ese problema de amargura no lo resuelve la psicología. No. Te controla, te da ciertas técnicas, pero vas a ver que siempre terminas regresando al mismo problema. Terminas volviendo a caer en la misma situación. Esto solamente Dios es el que lo hace. Y para eso está el Espíritu Santo de Dios. Y por eso es el interés nuestro en que usted pueda experimentar la llenura del Espíritu Santo. Porque ese Espíritu Santo, cuando lo llena, es el que puede sanar por dentro, el que puede hacerlo olvidar el trauma, olvidar ese acontecimiento que te traumó de rechazo, de humillación tan terrible que tuviste, que ese sentimiento que muchas veces, como estas cosas pasaron en el vientre, usted no tiene memoria de qué fue lo que pasó. Porque no pasó cuando usted era grande, pasó cuando estabas en el vientre. El rechazo no lo experimentaste grande, lo experimentaste cuando estabas en el vientre, cuando eras un embarazo no deseado, cuando estaban pensando tu madre y tu papá en abortarte, porque te convertiste en un problema para ellos. Ahí viene el rechazo. Y eso también genera temor. Eso también genera inseguridad. Eso también genera violencia en muchas cosas también. Esas son las raíces de la amargura. Y la palabra de Dios dice que la amargura hace que no alcancemos la gracia de Dios. Y eso es lo que yo quiero trabajar con usted para ir terminando esta intervención. El bautizo y la llenura. Quiero llevarlo al capítulo 19 del libro de los Hechos. Más o menos voy corriendo, ¿verdad? Porque siempre me interesa que no se extienda demasiado la enseñanza. Capítulo 19. Dice el capítulo 19, verso 3 en adelante, dice: cuando él dijo, ¿en qué bautismo pues fuisteis bautizados? Ellos contestaron, en el bautismo de Juan. Ese es el bautismo en agua. Pero Jesús dijo que para entrar en el reino hay que nacer del agua y del Espíritu. Sí, correcto. Entonces, aquí le están diciendo que el bautismo que tuvieron fue nada más el del agua, para el arrepentimiento. Puede ser que a usted le haga falta el otro bautismo. Puede ser que a usted le haga falta el otro bautismo, el bautismo en el Espíritu Santo. Nacer en el Espíritu. Verso 4 dice, y Pablo dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento. Ese es el agua. Ese bautismo en agua significa arrepentimiento. Dice, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran en total unos 12 hombres. Esto está tremendo porque los hombres son duros para esto. La mujer es más fácil. Los hombres son duros para experimentar esto. Bueno, lamentablemente hay iglesias y congregaciones que sí son de Dios, no digo que no son del Señor, pero tienen la predicación de que no es necesario lo del Espíritu Santo. Ellos dicen que el Espíritu Santo era nada más para el tiempo del inicio de la iglesia, que el Espíritu Santo no es para este tiempo. Eso es lo que predican muchos. Predican otro montón de cosas también. Más usted va a oír ahí a las iglesias del Valle de San Fernando, esa iglesia gringa
grandísima, inmensa. 13,000 personas el domingo. 13,000, mil. Ellos dicen que la mujer no puede enseñar. Ellos dicen que la mujer no puede ser pastora. Ellos dicen que la mujer no puede ejercer ningún tipo de autoridad en la iglesia. Dice que la mujer tiene que callarse y sujetarse a lo que le enseñe su marido. Eso es lo que ellos piensan, porque es una doctrina fundamentalista. Y cuando no es el Espíritu Santo el que nos hace la exégesis o nos ayuda con la hermenéutica. Yo cuando estaba en la Universidad de Costa Rica, cuando estaba en la Facultad de Derecho, estudié se llamaba Carlos José Gutiérrez, el catedrático. Estudié una cosa que se llamaba hermenéutica, porque hay que estudiarlo. Y a veces lo he estudiado más bonito en una universidad secular que en los institutos teológicos. Un poquito, bueno, la cuestión es que yo aprendí ahí algo. La hermenéutica no es lo que dice la letra. Hay algo que se llama el espíritu de la letra, el espíritu de la ley en hermenéutica. No es lo que dice la letra, es la intención del legislador a la hora de escribir la ley. No es la letra de la ley, es la intención, el espíritu que está ahí. Es lo mismo que quiero decirle a ustedes ahora. Ahí dice que es cierto que las mujeres se callen y que se dejen enseñar por sus maridos, pero por otro lado también dice que ya no hay ni esclavo ni libre, ya no hay griego ni judío, ya no es hombre y mujer, porque todos somos uno en Cristo. Entonces, ¿dónde quedó? Es una mala interpretación. Esa es una interpretación que no es interpretación realmente. Lo que es una repetición de lo que dice la letra de la tinta de letra ahí. La letra seca, sin espíritu y sin revelación. Bueno, así mucha gente dice que el espíritu no era para ahora. Hay gente que dice que no debemos hablar lenguas. Hay gente que dice que todo eso de estar hablando lenguas, eso no es una locura. Eso son iglesias emocionalistas. Así nos dicen a nosotros. Oh, ustedes son una bola de emocionalistas. Porque en mi iglesia no se habla lenguas. Lo siento por ustedes. Pero yo lo que sé es que si no cae sobre mí el Espíritu Santo y me llena, la amargura no se me va a quitar nunca. ¿Usted quiere que le quiten la amargura? Eso solo el Espíritu Santo. Dios es el que la quita y para eso Dios Espíritu Santo es el que está con nosotros. El Espíritu de Dios. Cuando nos llena, nos quita la amargura. Cuando nos llena, nos quita el resentimiento. Cuando nos llena, nos hace olvidar. Dios es el que hace olvidar. Por eso, qué interesante, yo termino. Dice que les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y esa es la experiencia que hace que a uno se le olvide todo lo malo que le hicieron, que se le olviden a uno aquellos recuerdos que traíamos desde el vientre de nuestra madre. Es el que nos hace que perdonemos, es el que nos hace que nosotros seamos escupidos, ofendidos y tengamos la capacidad de perdonar. Además, el otro día les cuento, cuando estuve, hace muchos años, estaba en el Ministerio de Llamada Final, hablando con una situación de pastores, me tocó a mí ser miembro del presbiterio de Ministerio de Llamada Final y me tocó el privilegio de acompañar al hermano Otto Azurdia en algunos conflictos que se presentaban con los pastores. Había uno que estaba amargado uno contra el otro, uno del estado de Washington por allá, ¿verdad? Y entonces, cuando se pusieron a hablar los compañeros y él los puso a conversar y todo, y salieron, me dice el hermano, fíjate que el fulano lo que está es un poquito amargado, me dice. Mira Andy, me dice, y me puso la mano en el hombro, me dice, mira Andy, a mí me ha tocado que pedir perdón de cosas que yo no he hecho con tal
de que el alma del otro se desamargue. Bueno, eso para mí fue una enseñanza práctica. Cuando uno de veras, cuando el Espíritu Santo está en uno, a mí qué me importa si yo lo hice, si no lo hice, lo que me importa es que el otro está debatiéndose en hiel de amargura, como Simón el mago. Que el otro está en cadenas de opresión. El otro dice que está esclavizado por la amargura. La amargura conduce a la esclavitud. Y con tal de que esa persona se desamargue y sea libre, muchas veces les aconsejo, les doy el mismo consejo de gratis, porque de gratis me lo dieron a mí también. ¿Sabe qué? A veces no hemos hecho las cosas que dicen que hicimos, pero no importa, aunque no le hayamos hecho, pidamos perdón para que el alma del otro se desamargue. Porque lo que importa es la salud del alma del hermano, la salud del alma del compañero. Hay gente que no sabe perdonar. Hay gente que no puede pedir perdón. Hay gente que tiene la incapacidad de pedirle perdón a sus hijos. Qué tremendo eso. Hay gente que no le pueden pedir perdón a sus papás. Le han hecho daño a sus padres, pero son incapaces de ir a pedir perdón. Y con más razón a los hermanos de la iglesia o a los amigos. Con más razón. Y el único que nos puede resolver ese problema es el Espíritu Santo. ¿Por qué no viene a la obra de Orange el domingo? Lo invito. Hoy es viernes, pasado mañana es domingo. Lo invito el próximo domingo. Ahí está la dirección en su pantalla. 2232 South Harbor Boulevard, aquí en la ciudad de Anaheim, bien pegadito a Disneylandia. No se va a perder. Venga y tal vez tiene una experiencia que lo cambie. De veras, le quiero hablar a su alma. Le quiero hablar a su ser interior. Tal vez estás disimulando como José la amargura. Tal vez fuiste rechazada desde el vientre. Tal vez has escuchado palabras de rechazo de parte de tu mamá. Palabras que se me vienen ahorita como nunca vas a servir para nada. Palabras como eres una gran inútil. Y esas palabras han herido tu alma. Esas palabras te han generado rechazo. Te has empezado a odiar tú misma. Te has empezado a despreciar tú misma. Por eso cuando te miras al espejo, te miras fea. No te gusta lo que ves. Pero todo es porque hay amargura en el alma. ¿Por qué no vienes? Te invito, venga a la obra de Orange. Venga a la iglesia. Puede ser que tengas una experiencia fantástica con el Espíritu Santo y salgas cambiada, transformada. Porque una experiencia con Dios lo cambia a uno. Pregúntele al apóstol Pablo cómo una experiencia con el Señor lo cambia a uno. De ser perseguidor de la iglesia a ser apóstol de los gentiles por una experiencia. Esa experiencia cambió al apóstol Pablo. Tal vez esa es la experiencia que tú necesitas. Tal vez lo que necesitas es experimentar el Espíritu de Dios, como el apóstol Pablo. Tal vez estás hablando en contra de la iglesia, en contra de los pastores, en contra de tus propios hijos o de tus propios padres o de tus compañeros y de tus hermanos. Pero es porque estás amargada de alma. ¿Por qué no vienes a tratar de tener una experiencia, a meterte con Dios y decir, Señor, cámbiame? Sí, Señor, yo quiero experimentar lo que este hombre está diciendo. La Biblia lo dice, incluso no es ni siquiera mi palabra. Aquí lo dice. Es la palabra de Dios. Esta es la que dice que Dios es el que nos hace olvidar. Dios, su Espíritu es el que nos sana. Por eso, tal vez el domingo, usted viene y le imponemos manos. Y usted hable lenguas. Y empieza a tener visiones. Empieza a tener revelaciones de Dios. Y empieza un nuevo camino de experiencias con el Espíritu Santo. Y Él es el Espíritu Santo, el que te va a hacer olvidar. El que va a sanar esas memorias desagradables. El que va a sanar esos recuerdos dolorosos que hay en tu alma. Venga el domingo. Anímese a experimentar el Señor.
Anímese a experimentar el Espíritu Santo. Además, cuando usted suelte esa cosa ahí, acérquese conmigo y dígame, ore por mí, pastor. Y yo le garantizo que vamos a orar por usted. Yo sé que va a tener una experiencia inolvidable. Es el Espíritu de Dios, el único que nos puede ayudar, el único que nos puede sanar las heridas y los recuerdos y las memorias desagradables, los traumas del rechazo, del dolor que nos causaron los que nos odiaron, todos los que nos hicieron daño. Venga el domingo a tener una experiencia con Dios. 2232 South Harbor Boulevard, en la ciudad de Anaheim. Gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga abundantemente. Lo espero el domingo. Bendiciones.